Bien, buenas tardes a todos y todas, mis compañeros de lucha, quienes desde la militancia de la Universidad de Panamá y ahora desde el terreno profesional nos seguimos encontrando en las calles y en los escenarios posibles para seguir haciendo la lucha y frontal, como tenemos que hacerla contra todas las políticas e intentos antipopulares del gobierno del PRD. Mi nombre es Ileana Corea, de formación soy economista, financista, me dedico a la docencia. Mi cédula es 8-875-1631. Soy residente de Chilibre. Y quiero empezar diciendo que soy residente de Chilibre, aunque estaba fuera de mi intervención, porque lastimosamente hace unos minutos o un par de horas atrás tuve la lamentable condición de escuchar a una autoridad como un alcalde hablarla de la desigualdad como una concesión, como una regalía a una empresa privada transnacional. Las desigualdades en este país las vivimos los panameños y panameñas, inclusive en esa metrópoli donde él habla que tenemos acceso de una mejor manera a la educación. Mi corregimiento, Chilibre, es el corregimiento más pobre de la capital de Panamá. Y yo lamentaría muchísimo que una autoridad con muchísimas, dudas morales se levante a decir que hay que llevar una concesión minera para que Chilibre pueda salir de las desigualdades o de la pobreza. Entonces, ¿cuál es el rol del Estado panameño? ¿Cuál es la gracia de acudir cada 5 años a las urnas a escoger un gobierno si vamos a pretender que los problemas de carácter estructural se resuelvan con concesiones mineras, se resuelvan con las garantías de una empresa privada? Luego de esta intervención, para que no se me olvidara, yo por respeto a las personas que se autoconvocan afuera de la asamblea tengo que hacer esta denuncia. Reiteradas ocasiones hemos pretendido entrar a este espacio llamado la Casa del Pueblo Panameño. Qué bonito eslogan. En reiteradas ocasiones hemos querido participar de este espacio en iguales condiciones como los trabajadores de la minera, de Cobre Panamá, de First Quantum Minerals, de todos los nombres que tenga. ¿Y qué ha sucedido el día de hoy aproximándonos a este espacio? Han intervenido a cada uno de los estudiantes y jóvenes que se acercaban a este espacio a interrogarlos. ¿De dónde venía? ¿Con quién venía? ¿De qué organización representaba? Sin embargo, el día de ayer en la noche se aproximó el diputado Vázquez a decirnos que tenía la autorización del presidente de esta comisión para que en igualdad de condiciones participáramos como oyentes de esta discusión. ¿Y saben qué es fue lo que sucedió? Y esto lo quiero dejar consignado como una alerta a todo aquel y aquella que se haga llamar ciudadano de este país. La Policía Nacional allá afuera se atrevió a desafiar la autoridad de un diputado. Y con esto no estoy defendiendo personaje alguno, sino a aquella democracia, pseudodemocracia, que se hace llamar la democracia panameña. La Policía Nacional allá afuera le dio instrucciones básicamente a un diputado de que solamente con el permiso del ministro de Seguridad y del jefe de la policía podríamos ingresar a este recinto. Si esto no es tan preocupante como ese contrato, entonces, como decimos en la juventud, apagamos todos y nos vamos. Porque este país se lo está llevando una transnacional, pero también se lo están llevando los políticos que de mano de esa transnacional pretenden hacer ver que las resoluciones de los problemas sociales se van a acabar con ese contrato ilegal. Otra cuestión que me gustaría mencionar para no acabar mi tiempo. Algunos de los trabajadores aquí mencionaban el tema de seguridad, de que están hospedados, de que reciben alimentos, de que son custodiados por un tema de seguridad. Y a quienes estamos allá afuera en la asamblea, ¿quién nos protege? A quienes recibimos perdigonazos, gas pimienta, bombas lacrimógenas,
¿quién nos protege? A esos 3 ciudadanos, al menos 3 ciudadanos, que están comprometidos el día de hoy con su salud, que recibieron cerca de su vista, de su visión, balas de bomba lacrimógena, balas de gas pimienta. ¿Quién los protege? No hay transnacional alguna que tenga interés en proteger a esos ciudadanos, mucho menos policía, mucho menos políticos. Bien, dicho esto, porque eran denuncias que con dignidad tenía que hacer, creo que evoqué el hecho de que mi formación es de economista y me gustaría iniciar mi intervención formal contra este contrato minero hablando desde esa formación de economista. Aquí se ha idealizado, se ha romantizado el concepto de la sostenibilidad. Un concepto que definitivamente no es color de rosa, un concepto que tiene una carga científica, un concepto que tiene una carga económica importante que hay que repasar. Y me gustaría dejarlo consignado en esta grabación. Cuando hablamos de sostenibilidad, nos referimos a la capacidad que tienen los seres humanos para satisfacer sus necesidades, nuestras necesidades, sin comprometer los recursos para el crecimiento y desarrollo de futuras generaciones. Esta definición viene de la escuela neoclásica, la que es predominante el día de hoy en las ciencias económicas, con la que supuestamente se generan las políticas económicas de la mano del MEF. ¿Que dónde está el MEF aquí? ¿Dónde está el MEF? Y del Ministerio de Ambiente, aquel ministerio que en reiteradas ocasiones comparte de manera propagandística y masiva la propaganda a favor de Minera Panamá, con recursos del Estado. No le permiten a aquel panameño y panameña, con ese bombardeo mediático, hacerse de su propio criterio respecto a lo que está pasando con este ilegal e inconstitucional contrato minero. Respecto al tema de la sostenibilidad, y este país que tanto suscribe acuerdos y asiste a la ONU y habla de cambio climático y está a la puerta a la aprobación de una ley, porque queremos aparentar allá afuera que somos los más responsables, los más verdes, los más azules, los más blancos, como dijo creo que fue el ministro de Ambiente en una de sus intervenciones. Está básicamente incumpliendo con este contrato absolutamente todos los objetivos de desarrollo sostenible. Contra la pobreza, contra las desigualdades, contra un crecimiento económico sostenible. Es increíble que seamos tan hipócritas. Es increíble que aquellos que nos representan allá afuera tengan la capacidad de ponerse una máscara para mentir acerca de la realidad ambiental de nuestro país. Cuando hablamos de esa sostenibilidad, vemos en ese contrato minero que primero se genera un marco para futuras concesiones. Esto ya de por sí es sumamente cuestionable desde el punto de vista de las ciencias económicas. ¿Y por qué es sumamente cuestionable? Porque no tenemos todas las características definidas de futuras concesiones y futuros contratos. Y ya encasillarlos o enmarcarlos en este terrible contrato minero significa el acabose para cualquier tipo de negociación de parte de Panamá. Aparte de eso, tenemos que tienen la capacidad de duplicar el tiempo de concesión al anterior, teniendo como fecha de reinicio 2021, y alguien lo mencionó aquí, 2021 ya pasó, igual que la medición que se hizo con el instrumento de impacto ambiental. Eso es una vergüenza, es una aberración para todos los economistas de este país. Entonces, estamos hablando que esta negociación es básicamente unilateral, porque aquí pareciera que los negociadores se pusieron de acuerdo con la empresa o los durmieron en medio de la negociación para no ser tan sospechosamente cuestionadora, aunque sí debería parecerlo, para que absolutamente todo lo que se escribiese ahí en su mayoría estuviese del lado de la empresa transnacional.
Además de esto, hablamos que existen obligaciones ambientales que simplemente se reducen al cumplimiento del estudio del estudio pasado, desfasado del 2011. No menciona las buenas prácticas de la empresa. Queremos saber cuáles son esas buenas prácticas. Y como mencionaba el biólogo, y ojo, aquí abro un paréntesis, esto también es una enseñanza. La ciencia y la tecnología está a disposición de aquellos que ostentan el poder. No todo aquel o aquella que se para aquí con una certificación de científico, como es en el caso del empleado de la transnacional First Quantum Minerals, va a trabajar con objetividad respecto a la realidad nacional y a la que se enfrenta. La ciencia y la tecnología está a disposición del poder. Y eso es lo que se ha demostrado con esas intervenciones. Esta falta de buenas prácticas definidas no compromete a Minera Panamá a someterse a procesos de revisión independiente estandarizados a nivel internacional. El periodo de la empresa de suspensión de operaciones podría ser que se genere inmediatamente cuando haya bajas del petróleo a nivel internacional. Y creo que esto ya nos pasó. Esto ya pasó en la historia de Panamá. Entonces, todos aquellos trabajadores y trabajadoras que se sienten humillados, vilipendiados, enemistados, no es contra ustedes la problemática. No es contra el trabajador, no es contra la persona que está garantizando un puesto de trabajo para llevar la alimentación a su hogar en plena crisis económica en este país, donde la mayoría de esas personas que estaban aquí a nombre de la empresa, a nombre de la patronal, defendiéndola, son jóvenes. La mayoría, jóvenes que como la mayoría de nosotros estamos en riesgo de asistencia. Somos una población que ha sido marginada, discriminada. No los culpo. Aquí un profesor de donde honorablemente tengo el gusto de ser egresada a la Universidad de Panamá, la Facultad de Economía, mencionó que las personas hablamos desde nuestras subjetividades. Y cuando se tocan las condiciones humanas, no hay persona que se oponga a eso. Y por ese hecho, no considero que los trabajadores de Minera Panamá sean enemigos de absolutamente nadie. Lastimosamente han sido utilizados como pantalla para defender al CEO, al gerente, a aquellas todas personas que están dispersas en cualquier lugar o país del mundo y que no están aquí dando la cara a este pueblo y a esta generación que está demandando un no al contrato minero. El tema de los incentivos fiscales es tremendamente descarado, bajo. Diría yo que en el mundo de los negocios no se puede considerar el hecho de que, digamos que a futuro la empresa no va a poder ser sometida si existen reformas fiscales. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Frontalmente, ¿de qué estamos hablando? Frontalmente, ¿de qué se trata este ejercicio de traernos hoy a este espacio a hablar en contra, a favor, en contra, a favor? Cuando ya aquí compañeros y compañeras han denunciado que quizás la decisión ya está tomada y que por ende el resto de los que estamos de las bancas para allá, que tenemos conciencia, que nos hemos movilizado, que hemos sido perseguidos, que hemos sido denunciados, que nos hemos tenido que enfrentar hasta físicamente con personas que intentan violentar nuestros derechos, nuestros espacios. Vamos a tener que saber lo único que hace que nuestros derechos sean respetados, lo único que hace valedera esta democracia que está putrefacta y que cada día queda más en evidencia. Ir a las calles, protestar y enseñarle una vez más a este gobierno que las conquistas se defienden, pero no se defienden desde este podio ni desde las redes sociales. Se defienden allá afuera con la razón. El tema de las normas de código laboral. Muchas veces he encontrado trabajadores que no entienden o el tema de la ideologización que existe en el país les hace estar en contra de la organización sindical. Les hace pensar que una empresa que está obligada a cumplir con el código de trabajo
impide que ellos generen mucho más ingresos o que están en riesgo o que el sindicalista es su enemigo o que la organización es peligrosa porque mi puesto está en peligro. Y tengo que hacer hincapié en esto porque muchas de las personas que me han precedido han hablado con gran ideología en sus bocas, con esa ideología que allá afuera solo nos tildan a aquellos y a aquellas que tenemos posturas en contra del modelo productivo, transitista y minero que nos tiene sumidos en la desigualdad, que nos tiene sumidos en que 111 familias de este país se lleven más del 80% de lo que todos y todas producimos en este país. Y esa ideología, esa ideologización a la cual nos han llevado, nos han convertido en nuestros propios enemigos. No entender que este contrato, al estar en contra del Código de Trabajo, hace que yo mismo como trabajador o trabajadora pueda perecer en el hecho de que no se reconozcan ni mis derechos, ni mis contraprestaciones, ni tenga derecho a una retirada en caso de que esa empresa tenga que retirarse o despedir personal, porque en el mercado internacional del cobre los precios bajaron. Y es lastimoso para nosotros como trabajadores y trabajadoras que esa ideología que nos han impuesto nos haga caer hasta este nivel, de pensar que estamos en contra uno de otros. Yo creo que aquí no estamos uno en contra de otros. Aquí hay personas que están defendiendo su pan. Aquí hay personas que han sido enviados en horas laborales con los responsables de cuadrilla, quienes le dan órdenes de entrar, de salir, de comer, de tomar agua. Y eso es una vergüenza para esta discusión, porque quizás muchos de ellos o ellas ni siquiera estén interesados en estar aquí, ni siquiera realmente tengan una postura técnica, científica de lo que está pasando, solamente están aquí defendiendo su pan. Yo quisiera finalizar porque creo que el resto de las personas que me han precedido y que han dicho abiertamente, que han propuesto abiertamente un sinfín de mecanismos para que este contrato no sea aprobado así, han hablado de manera clara y contundente de parte de la mayoría que estamos allá afuera, que decimos no al contrato minero. Que reconocemos que Panamá es un área privilegiada, que reconocemos que este país tiene mucho potencial para explotar en términos de turismo ecológico, que reconocemos que el hecho de tener un canal nos da ventaja, por supuesto que nos las da, que no sea repartida de forma equitativa son otros 500 pesos. Que a su vez reconocemos que este país tiene generaciones comprometidas con hacer que las luchas del pasado no queden en vano y no se vuelvan a repetir. Esas compraventas entre autoridades o pseudoautoridades y países de afuera, en este caso empresas transnacionales. Miren cómo se repite la historia. Cuando yo estaba ahí atrás, y eso como reflexión, yo decía, ¿cómo hubiese sido el calor de esta discusión cuando estábamos hablando de la reversión del Canal de Panamá? ¿Cómo hubiese sido esta discusión cuando la mayoría del pueblo decía, afuera las bases estadounidenses, somos un país soberano, podemos y debemos administrar nuestro canal? Hubiese sido una discusión. Hay trabajadores de la zona que no pueden ser despedidos. 2 minutos a su intervención. Hay trabajadores de la zona que ganan muy bien y que son profesionales. La discusión no se reducía en ese momento histórico a eso. Hoy la discusión no se reduce inmediatamente a eso. Se reduce a otras dimensiones de la vida. Se reduce a la dimensión económica, a la dimensión ambiental, a la soberanía y a la dignidad. Y eso es importante tenerlo en consideración. Yo sin más hago un llamado a todos y a todas que tienen la oportunidad de vernos a través de los canales de la Asamblea Nacional. Hagamos valer nuestro derecho como ciudadanos y ciudadanas. Si nos oponemos, nos oponemos. Nos oponemos fuera de las redes sociales. Nos oponemos en nuestros barrios, en nuestras casas, de la manera que podamos hacerlo.
Pero hay que empezar a entender por parte de los gobiernos que no es no. Y cuando el pueblo dice no, el pueblo dice no al contrato minero. Gracias. Gracias por su intervención.